Gracias por vernos y por estar en sintonía de Mírame Televisión, por acompañarnos. Hoy, desgraciadamente, comenzamos este espacio de televisión con una noticia que ha conmocionado a todos los canarios y, desgraciadamente, a todo el país. Y es que los cadáveres de Silvia, la alemana de 39 años de edad, hallada muerta este miércoles en una cueva situada entre el barranco del Burro y el barranco del Agua, dentro del término municipal de Adeje, y su hijo de 10 años, encontrado también sin vida en el mismo lugar, presentan ambos señales externas de haber fallecido como consecuencia de los golpes que recibieron. Esa es la información que en estos momentos tenemos en nuestro poder y que podemos compartir dentro de este asunto que evidentemente se mantiene bajo secreto de sumario. El marido de Silvia, también alemán, de 43 años e identificado como Tomás RH, se encuentra detenido en los calabozos de la Guardia Civil como presunto responsable de este doble crimen, a la espera de que pase los próximos días a disposición del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Arona. Los hechos se iniciaron a media tarde de este martes, cuando el otro hijo de la pareja, también varón y de apenas 3 años y medio de edad, apareció por la zona de La Quinta en estado de shock. Aunque al principio costó comunicarse con el pequeño dado su nerviosismo y que no entiende el español, finalmente logró explicar a los policías locales de Adeje que había salido huyendo de una cueva donde su padre habría maltratado a su madre y que había mucha sangre en la zona. Lógicamente, ello despertó todas las alarmas y propició la activación de un amplio dispositivo de emergencia en el que participaron un centenar de miembros de emergencias en un esfuerzo que dio sus resultados esta mañana con la triste noticia de la localización de los cuerpos sin vida en la cueva, localizada esta cueva no muy lejos de la zona donde apareció el pequeño. Aunque, insisto, la investigación sigue su curso y se encuentra en fase inicial, el presunto doble crimen pudo tener lugar cerca del mediodía de este martes. Por ahora, el detenido sí ha reconocido haber discutido con la mujer, pero no colaboró en la localización de la cueva y, por ende, de los cadáveres. Fue arrestado en la noche de ayer por las autoridades en su vivienda situada en el casco urbano de Adeje. Al parecer, cuando los agentes se personaron en el lugar, lo encontraron durmiendo. A la espera de que la autopsia confirme que estamos ante un caso de violencia de género, en este caso de confirmarse, se trataría de la 4ª mujer y el primer menor de edad que fallecen por esta causa en las Islas Canarias desde que empezó el año. Bueno, estas y otras informaciones, toda la actualidad la pueden seguir a través de mirametv.com. Aprovechamos para, antes de darles la bienvenida y hablar de otros asuntos, hoy nos toca hablar de las dichosas colas en la autopista del sur de Tenerife. Si nos permiten, antes recordarles que ya Mírame Televisión la tienen a su alcance en cualquier dispositivo móvil. Ya está aquí la nueva aplicación móvil de Mírame Televisión para seguir toda la información de las islas en tu teléfono. Programas a la carta. Emisión en directo. Redes sociales y la plataforma para contactar con nosotros. Ya disponible para iOS y Android. Mírame Televisión, ahora en tu móvil. Bueno, cada vez más cerca de todos ustedes y cada vez con la posibilidad de poder compartir todos los contenidos, todo lo que les contamos desde este lugar a cualquier otro lugar donde ustedes se encuentren. Miren, ya se encuentra conmigo Víctor Brito. Hoy teníamos que hablar de las colas de la autopista del sur, ese colapso que se produce prácticamente a diario y todo aquello en lo que había trabajado Mírame Televisión desde hace ya algunas semanas, yo les diría que desde hace más de un mes,
ahora aclarará Víctor, incluso la fecha en la que iniciamos todo este trabajo, por esto de que estamos en medio de un proceso electoral, bueno, de 2 procesos electorales, y que las cosas al final son como son, ha dado un giro, y a nosotros nos gustaría compartir, como siempre, la verdad del por qué hoy no vamos a poder debatir como hubiéramos querido sobre un asunto que preocupa a miles, cientos de miles de personas en el sur de la isla de Tenerife. Yo les diría que en la práctica totalidad de la isla, porque no son tan solo las personas que viven en el sur las que lo sufren, sino los turistas que llegan o se van, y las personas que se tienen que desplazar hasta el sur para ir a su puesto de trabajo o sencillamente para acercarse a ver a algún familiar. Víctor Brito, contamos los hechos, Manolo, los últimos acontecimientos. Buenas noches. Es verdad que no vamos a tener debate, pero sí que vamos a tener la ocasión de contar muchas cosas en los próximos minutos sobre las colas de la TF1. Lo que pasa es que el programa no va a ser aquello que a nosotros nos hubiera gustado, que habíamos diseñado y que habíamos anunciado durante las últimas semanas. Y que de hecho ni siquiera el formato, el espacio iba a ser este. Por la cantidad de personas que superaban la decena de personas en el plató, entre invitados, presentador, copresentadores, porque ahí me acompañaba nuestro compañero David Cuesta. Teníamos que buscar un espacio mucho más grande y vamos a utilizar el espacio del programa MA, del de los jueves, que es el plató un poquito más amplio de nuestra televisión, para poder acoger a la cantidad de personas que se venían. Sin embargo, todo ha cambiado. Voy a aprovechar para desde ya mismo la gente también pueda participar de esta conversación que vamos a tener tú y yo, y luego con nuestros compañeros Raico Vargas, David Cuesta y Esaú Hernández, que tienen mucho que contar y muy interesante. Pero si te parece, Víctor, vamos a dar nuestro número de WhatsApp, nuestro perfil en Twitter, y así ustedes desde casa, si quieren, o bueno, desde su propio teléfono móvil, si nos está viendo a través de la aplicación o de mirametv.com, puedan participar de esta conversación. Verán cómo a partir de este momento aparecerán sus mensajes, sus comentarios en pantalla. Víctor, ¿por qué hoy no vamos a debatir como habíamos querido de la TF1? La autopista del sur de Tenerife. ¿O cómo era el programa que habíamos diseñado? Bueno, vamos a contar un poco los detalles de cómo se han sucedido los hechos durante estas últimas semanas y sobre todo en estas últimas horas, porque los espectadores se merecen una explicación, ya que hemos anunciado durante prácticamente 3 semanas lo que se iba a celebrar hoy, que era un interesante, creo yo, un debate acerca de una problemática quizás no tan conocida como la del norte de Tenerife, con esas famosas colas que se producen cada mañana, pero en este caso en el sur de la isla. Precisamente se cumple justo un año desde que Mírame Televisión celebró un especial también de las mismas características acerca de esas colas, pero en la autopista del norte de Tenerife. Y hasta la redacción de Mírame Canarias, Manolo, en los últimos meses se han puesto en contacto muchísimas personas solicitando que también escucháramos lo que tienen que decir los conductores que sufren a diario la misma situación, pero en otra vía, en este caso la TF1, la autopista del sur de Tenerife. Así que nosotros nos pusimos manos a la obra y diseñamos un espacio de debate y de análisis aquí en Mírame Televisión con un montón de agentes implicados y también de administraciones públicas para intentar averiguar qué es lo que está pasando, cuáles son las soluciones y sobre todo también, oye, pues poner el dedo encima de quién ha sido responsable o quiénes han sido responsables en todo este asunto. Hace un mes que empezamos con toda la producción de este programa, poniendo de acuerdo pues a todas las partes. Lo centramos en un debate obviamente insular, por lo tanto, Manolo, tiramos del Cabildo de Tenerife. Queríamos que estuviera aquí el presidente Carlos Alonso, pero también otras fuerzas que tienen representación en esa institución, como es el Partido Socialista, Podemos, el Partido Popular y Coalición Canaria. En principio todos estaban de acuerdo en participar en esas condiciones. En un primer momento nosotros también dijimos
dijimos que íbamos a invitar a otras administraciones que tienen ciertas competencias en este asunto, como es la delegación del Gobierno de Canarias, es decir, el Estado, que declinó la invitación socialista, declinó la invitación de estar con nosotros en este especial, y también del propio Gobierno de Canarias. Solicitamos la presencia del consejero de Obras Públicas, de Pablo Rodríguez. Hace 2 semanas nos dijo que no podría asistir. Nosotros entendimos entonces, Manolo, que lo lógico es que nos hubiera mandado al director insular, o por lo menos lo que nosotros supusimos que iba a pasar, porque el año pasado también con la TF5 justamente nos mandaron al director general. Nuestra sorpresa ha sido que en las últimas horas el Gobierno de Canarias al final ha reaccionado y ha dicho que, bueno, que nos mandaba a Rosa Dávila, que es la portavoz del Gobierno y consejera de Hacienda. Nosotros nos pusimos en contacto con la otra parte, con la oposición en el Cabildo de Tenerife, para comunicar esta decisión del Gobierno de Canarias. Nosotros queríamos que estuvieran sí o sí, porque tienen que decir mucho sobre el asunto de las colas en la TF1. Pero, claro, estábamos, tú lo has dicho, en un proceso electoral con 2 citas a la vuelta de la esquina y no estaban de acuerdo con que estuviera Rosa Dávila. No les parecía a nosotros tampoco la mejor opción para hablar de este asunto porque no tiene las competencias directamente en el área. Así que solicitamos al Gobierno de Canarias la presencia de otra persona que pudiera venir en nombre del Gobierno de Canarias a hablar sobre toda esta situación, y nuestra sorpresa fue que nos mandaban al propio presidente del Gobierno de Canarias, a Fernando Clavijo. Nosotros desde la redacción entendimos pues que era la mejor opción junto con el consejero de Obras Públicas para formar parte de esta mesa de análisis y debate, aunque fueran los dos de Coalición Canaria. Y precisamente por ese detalle de que estamos en medio de 2 citas electorales, la oposición del Cabildo de Tenerife, Partido Socialista y Partido Popular, quiero dejar claro que no podemos, que en todo momento se ha mostrado a favor de participar con las condiciones que fueran, pues dijeron que... La línea periodística de Mírame Televisión. Sí, que habíamos decidido desde la redacción de esta casa, pues Partido Socialista y Partido Popular en el Cabildo de Tenerife, teniendo en cuenta que venían 2 figuras de Coalición Canaria, es decir, el propio Carlos Alonso, presidente del Cabildo, y el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, decidieron no venir, declinar la invitación porque no estaban de acuerdo con las condiciones que se habían planteado por parte de Mírame Televisión. Al no poner de acuerdo a unos y otros en esta cuestión, en estas últimas horas hemos decidido no celebrar el debate porque no tenemos las garantías de poder hacer un buen trabajo periodístico como habíamos planteado, y eso, Manolo, que hemos trabajado mucho durante este último mes para que estuvieran todas las partes representadas en esto. Porque aunque al final la parte política, Víctor, quedaba como quedaba, la parte política que al final decide participar o no decide participar, nunca tuvo en cuenta que al final participaban otros actores, como eran los alcaldes del sur, mayoritariamente socialistas, aunque sí, había uno del Partido Popular y otro de Coalición Canaria. San Miguel y efectivamente, Granadilla dos de de Coalición Canaria. Esa gran mayoría de alcaldes del Partido Socialista principalmente, tampoco tuvieron en cuenta que en este espacio iban a participar los propios usuarios y otros colectivos como Ben Majek, el presidente de la patronal de la construcción, Óscar Izquierdo, y ¿se me escapa alguien más? No, en principio esos eran los invitados que teníamos previsto, esas 10 personas que se iban a sentar en el plató. Nosotros nunca diseñamos o planteamos este programa en clave preelectoral, sino simplemente se nos ocurrió que si vamos a hablar de soluciones, lo lógico es que las soluciones las aporten los que posiblemente ocupen puestos de gobierno en el Cabildo Insular después de estas elecciones que se van a celebrar. Luego, incluso hoy que vamos a tener la oportunidad de sí contar parte del problema y cuál es la historia de todo este asunto, lo vamos a compartir ya con los periodistas Esaú Hernández, David Cuesta y Raico Vargas. Al margen de eso, había un material conseguido por parte de la redacción muy interesante, que claro, también tenía su parte, su cariz político, y evidentemente no vamos a poder compartirlo hoy. Insisto, desde las declaraciones de los alcaldes del sur de la isla de Tenerife, de distinto color político, hasta de otras opciones que optan a participar. Que a lo mejor dentro de un mes les podemos ver siendo oposición o gobierno
siendo parte del Cabildo Insular de Tenerife, nuevos consejeros elegidos por los ciudadanos de esta isla o de distintos colectivos que tienen posiciones completamente distintas sobre este asunto, Víctor. Sí, a mí, Manolo, me gustaría dejar claro que tampoco queremos señalar a nadie como culpable. Yo creo que aquí culpables son todos y ninguno a la vez, ni Partido Socialista, ni Partido Popular, ni Coalición Canaria, porque es cierto que en un primer momento nuestra idea era que estuviera el consejero de Obras Públicas y han sido las últimas horas cuando el Gobierno de Canarias se ha movido y ha querido mandar al propio Fernando Clavijo, cosa con la que no estaban de acuerdo, insisto, los otros partidos porque entendían que era un desequilibrio. Así que ante esa situación nosotros hemos decidido, Manolo, posponer este debate y llevarlo a después de las elecciones, cuando las cosas estén más calmadas, porque ahora sí es verdad que los partidos están pensando en clave electoral, aunque debatamos sobre la ATF1. Es curioso porque mientras todo esto ha ido pasando, nosotros que lo que hacemos es televisión, comunicar, lo digo por el trabajo de los compañeros del equipo de Mírame Televisión y sobre todo de la colaboración que hemos tenido de gente como Óscar Izquierdo, de la gente de Ben Mahek. Políticamente yo tengo que decir que es culpa de todos, bueno, es culpa de todos y no de todos. Hay un partido que no tiene culpa de nada, que siempre ha respetado el no meterse en ningún tipo de cuestiones que no le competen en el ámbito del contenido, que era Podemos. O sea, yo no conozco en este caso a la candidata, que por cierto era la única mujer. Sí. La única mujer, una fotografía horrible, tengo que decirlo, pero es la verdad, lamentable. La única mujer que iba a aparecer ahí, en ese plató, ni siquiera los presentadores ni íbamos a ser ninguno mujeres. Podía haber sido Carmen Izquierdo, Inma Donate o ni siquiera el periodista que iba a acompañar, David Cuesta. Podíamos haber elegido a Naomi Hernández, cualquier otro periodista, cualquier otro compañero. La fotografía iba a ser solo una mujer. La única, por cierto, que no ha puesto pegas a todo este asunto. Lo digo porque llama poderosamente la atención, al margen de las siglas políticas. Y, hombre, no nos vamos a limitar a contar el problema, porque el problema sí existe, Víctor. El problema existe. Tú hablabas de un material importantísimo, valioso, que hemos recuperado tras varios días, semanas, tirando de hemeroteca, y se encargarán mis compañeros Esaú Hernández y David Cuesta enseguida de mostrarte cómo ha evolucionado esa infraestructura desde la etapa franquista en la que se construyó hace 40 años hasta prácticamente la actualidad, con algunos nombres interesantes que van a aparecer durante ese repaso, no señalando culpables, sino poniendo el asunto encima de la mesa. ¿Qué es lo que pasa en el sur de Tenerife? ¿Por qué están cabreados los vecinos y los conductores que sufren a diario esas colas? Y escucharemos a muchos de ellos pues quejarse ante las cámaras de Mírame Televisión. Así que nos vamos a limitar a poner el problema encima de la mesa, que existe. Y que la gente opine. Y que la gente opine. Eso es importantísimo. Y después de las elecciones vamos a intentar debatirlo. Que como se merece. Ya sin esa preocupación que todos tienen por el postureo, por cómo se mantienen, por las formas, a quién se le da la palabra y a quién no, quién habla primero y quién cierra. Los desequilibrios. Los desequilibrios. Bueno, al final nuestro equilibrio son ustedes y a ustedes les damos las gracias. Si quieren desde ya participar, pueden hacerlo. Su opinión sobre todo que esto que le hemos contado, libremente, que seguro que la tienen. Y yo lo que sí les voy a invitar antes de irnos a publicidad es dos cosas. Lo primero, les invito a todos los espectadores a que no pierdan detalle de lo que les vamos a contar. Segundo, les invito a los espectadores que durante esta semana que nos queda, o estos pocos días que nos quedan hasta que se celebren las elecciones generales y las elecciones que vienen luego, las autonómicas, europeas, locales e insulares, que observen que pasan cosas como esta, que los políticos, los partidos mantienen en estos momentos una postura que es distinta, completamente distinta a la realidad de los ciudadanos. Y esa es la verdad que ustedes saben, que es la única verdad. Así que no nos dejemos llevar, porque al final ustedes saben que cada uno es quien es y cómo es. Y no es oro todo lo que reluce, ni por un lado ni por el otro. Y lo segundo, quisiera aprovechar para agradecer a todas las personas que durante todos estos días
se han implicado, han colaborado compañeros de otras emisoras de televisión, de radio, compañeros de la prensa, que han colaborado en ayudarnos a encontrar el material, a nuestra propia redacción, que ha hecho un esfuerzo enorme, dedicando horas para un trabajo que queríamos exponer de mejor manera y que por lo pronto no va a poder ser, porque desde luego lo que no estamos dispuestos es a mentir a la gente, porque estamos a la vuelta de unas elecciones. Gracias, Víctor. Se nos quedaba cojo el programa, Manolo, así que así no se pueden hacer las cosas. No, nosotros nos encanta caminar derechito, que somos humanos, cometemos errores, pero en esto queremos caminar derecho. Bueno, gracias a ti. Gracias, Víctor. Por cierto, el responsable de contenidos y otras muchas cosas aquí en Mírame Televisión. Nos vamos a publicidad. A la vuelta estarán aquí Raico Vargas, un comunicador que mucho sabe de esta realidad del colapso, las colas en el sur de la isla de Tenerife, la TF1. Y también estarán conmigo aquí en la mesa los periodistas, ese buscador, ese rastreador que es Esaú Hernández y nuestro querido compañero David Cuesta. En unos minutos, algo muy interesante, además de todo lo interesante que va a ser leer sus opiniones en pantalla. Ahora sí que puedo dar la bienvenida a David Cuesta, Esaú Hernández, Raico Vargas. Compañeros, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Manolo. En realidad, curiosamente, David, vamos a contar algunas ya anécdotas de esto. Por ejemplo, Esaú Hernández no tenía que estar en esta mesa. No. Esaú ha buscado toda la información y Esaú tendría que estar en este momento captando las imágenes para compartirlas en redes sociales y sobre todo con el trabajo hecho, que lo tenía hecho, pero en realización junto a Víctor Brito, ordenando el trabajo que David Cuesta y un servidor íbamos a poder ir contando durante esta noche. Sí es verdad que David Cuesta y yo estábamos preparados para en otro foro, en otro espacio, presentar este asunto de las colas, el colapso en la TF, siempre me olvido, la TF1. Déjame apuntármelo, que me lío yo con las TF, la TF1. Las colas en el sur, el colapso en el sur de Tenerife. Y de hecho, Raico Vargas, que es un conocedor, porque todos conocemos la andadura de Raico Vargas, si no se la recuerdo yo, en medios de comunicación en el sur de Tenerife, sobre todo en la radio, pues es conocedor, además, porque vive en el sur de la isla, de este asunto, de esta problemática que muchos de ustedes ya conocen. Y ella iba a participar, pero participaba de otra manera, en un vídeo muy interesante. Pues nada, Raico, no vas a aparecer en el vídeo, aparece, bueno, a lo mejor nos lo pensamos y lo ponemos. Nos llevó al mejor lugar donde se pueden ver las colas del sur. ¿Las colas? ¿Qué lugar era? Y que además no puede acceder cualquiera a ese lugar. ¿Qué lugar era? Nos llevó a lo alto de la montaña de Guasa. Bueno, con un jeep, fue una excursión y nos dejó ahí justo para ver las colas. Un poquito molidos quedamos. Son casi 40 minutos subiendo, 40 minutos bajando. Pedir además un jeep porque no se puede acceder hasta arriba. No se puede acceder y además caminando con trípode, con cámaras, con todo el equipo. Con los compañeros pues podríamos estar tranquilamente caminando dos horas. Yo creo que valió bastante la pena y me queda pena, de verdad, de que no pueda ver la sociedad el auténtico problema que existe en el norte, en este caso en el sur con la TF1, en un problema que se está convirtiendo en un caos, en una odisea, como asimismo pudimos constatar ese mismo día, o uno de los tantos días en los que pudimos grabar en el sur y la opinión de la gente, ¿no? ¿Te ha parecido correcto? ¿Les ha parecido correcto el análisis que ha hecho Esaú, David, Raico, Víctor Brito de realmente el trabajo periodístico que queríamos hacer, que se quería hacer? Sí, sin duda, ¿no? Además yo creo que hay que felicitar a Víctor Brito y un poco consolarle, porque al fin y al cabo hay mucho trabajo detrás de producción en este programa. Ha sido complicadísimo. Yo he estado
un poco muy pegado a Víctor, sobre todo en las últimas horas, intentando buscar soluciones, y la verdad es que es inmenso el trabajo que ha hecho, es muy complicado. A mí la labor de producción me parece sin duda una de las facetas más difíciles del periodismo, y ahí el trabajo ha sido inmenso, y consolarle en el sentido de que todo ese trabajo no va a ser en balde, porque tenemos sobre todo la esperanza de que podamos hacer ese programa, que al fin y al cabo creo que lo mejor es hacerlo como queríamos hacerlo desde un principio, que es una continuación exacta de lo mismo que ocurrió hace un año cuando hablamos de las colas de la TF5. Pero como no hay mal que por bien no venga, esta noche vamos a tener la oportunidad de con más calma, ¿no? Exacto, analizar y desarrollar otro inmenso trabajo periodístico que hay detrás de este programa, que es el que ha realizado en la hemeroteca Esaú Hernández, que probablemente no habrá leído los periódicos de hoy, pero se ha leído los periódicos de los últimos 40 años. Y eso, eso tiene un mérito tremendo que yo creo que se va a ver reflejado hoy. Además nos va a permitir, como tú dices, conocer bien cuál es el problema y hacer una radiografía de la situación de esa autopista del sur y este problema que afecta, pues, obviamente a muchos ciudadanos. Al final lo que sí es cierto es que hoy no nos vamos a encontrar periodistas, no nos vamos a encontrar políticos, pero sí nos vamos a encontrar periodistas, y vamos a encontrarnos con espectadores, con gente que quiere participar, que podrá dar su opinión a través de ese número de WhatsApp. Si nos está viendo en nuestra emisión en Facebook, también puede comentar ahí, hacer sus comentarios en vivo, y a través de @mirametv, que es nuestro perfil en Twitter. Podemos generar debate, análisis, podemos generar opinión, y es lo que vamos a hacer a partir de este momento. Así que pueden contar su experiencia, pueden decir lo que quieran, pueden expresarse libremente sobre un asunto en el que hoy vamos a profundizar cómo se ha generado el problema. Realmente, Raico, antes de irnos a esa hemeroteca, y nos vamos a dejar guiar por Esaú y por Víctor desde realización, realmente, ¿qué es lo que pasa en la TF1? Bueno, primeramente... ¿Qué es lo que ocurre? Primeramente, hay un caos circulatorio importante, ¿no? en el sur. Primero podemos quizás centrarnos en bloques, o en este caso, como lo veo desde mi perspectiva. Tenemos un municipio turístico como es Santiago del Teide, que es el punto más alejado, por ponerlo de alguna manera, con el aeropuerto Tenerife Sur. Santiago del Teide tiene una planta hotelera importante. A los turistas, y esto lo pongo encima de la mesa porque creo que se nos llena mucho la boca diciendo que somos una isla turística, que batimos récord de turismo, ¿no? Pero a los turistas desde la zona de Puerto Santiago, los Gigantes, hay que sacarlos en torno a las 4:30, 5 de la mañana, para que puedan coger un vuelo en torno a 9 o 10. ¿Por qué? Porque a las 7 de la mañana es cuando se sufre uno de los primeros caos en la TF1. Desde que llegas a la zona de Fañabé hasta la zona del aeropuerto Tenerife Sur, pues aproximadamente, en el mejor de los casos, pues es una hora y media. Y si la cosa se complica con un coche averiado en el Arsén, pues estamos hablando en torno a las 2 horas y media. Eso en el horario de mañana, pero es que en la tarde las tantas y tantas personas que se trasladan al sur a trabajar en la planta hotelera importante que hay en el sur, en todos los sectores, pues bueno, gente que desde el norte se traslada a la otra parte. Si a eso añadimos el tráfico pesado, guaguas, camiones, transportistas, bueno, se arma una pelotera, como decimos aquí, permítame la expresión, pues bastante importante, y sobre todo porque el tráfico, bueno, se concentra a horas muy puntuales, en torno a las 3, 4 de la tarde, a la salida del trabajo. Bueno, pues es cuando, y ahí lo estamos viendo en las imágenes, precisamente creo que eso es en horario de mediodía, horario 3, 4 de la tarde, bueno, pues vemos como todos los vehículos pues prácticamente van parados. Y eso, bueno, pues es lo que está ocasionando grandes dolores de cabeza. Añadimos planta hotelera, transporte, guaguas en este caso, transporte regular, guaguas de turismo, y si le añadimos otro gran problema que está en el puerto de Los Cristianos, la llegada de los barcos que
obviamente, bueno, pues hacen esas conexiones con la isla de La Palma, la isla de La Gomera, pues todo se complica muchísimo más en la zona de los cristianos hasta llegar, insisto, hasta el aeropuerto Tenerife Sur. Pero yo destacaría, ya no solo los que vivimos en esta isla, que lo llevamos sufriendo durante muchísimos años, que nos tenemos que levantar mucho antes para incorporarnos a nuestro puesto de trabajo. Yo, por ejemplo, en estos últimos días, le pongo un ejemplo, yo vivo en El Médano. Para llegar a Las Chafiras son, vamos a poner 10 minutos, yo tardo 40 minutos, desde el cruce de San Isidro hasta el cruce de Las Chafiras. Eso lo sufrí esta mañana. ¿La distancia es excesivamente corta? Efectivamente. Eso lo sufrí esta mañana, lo sufrí el día martes, lo sufrí la semana pasada. O sea, es que no es que sea algo puntual, es que es algo diario y que se está convirtiendo en un verdadero dolor de cabeza para todas las personas. Estamos ya leyendo algunos de los mensajes, seguramente ustedes los habrán visto, en lo que estaba hablando Raiko, de nuestros espectadores, de muchos de ustedes. Gracias por participar, bien a través del WhatsApp, bien a través del Twitter. Ya está habiendo movimiento. Esaú, tú tienes, como bien ha dicho David Cuesta, tú has tenido la oportunidad a lo mejor de no leerla, bueno, que eso es difícil en ti, de no leer los titulares del día de hoy, pero sí de los últimos años, de los últimos 20, 30, 40 años. Pero cuando has visto tanto titular y cuando tú fuiste a comprobar la situación, a grabar con los compañeros, con Sara, etcétera, ¿realmente qué es lo que viste? Pues yo vi otro Tenerife. O sea, descubrí algo que yo, que salgo por las mañanas y voy a trabajar, no sufro, y que es algo cotidiano ya, se ha convertido en cotidiano, porque era la principal respuesta que nos daban las conductores y conductores que les alcanzábamos el micro en la cola, era que sí, esto es normal, esto me pasa todos los días, suelo estar una hora y media, no llego a tiempo a trabajar, llego tarde a casa, veremos gente del transporte público diciendo tendría que estar ya en casa y acabando mi turno y no lo están. Hay hastío, hay cansancio, hay enfado, se nota que hay enfado, y la verdad es que desde fuera se ve como un pequeño espectáculo eso de las colas, pero pasar eso todos los días, sufrir esto y ver que continuamente se hacen obras y te prometen cosas y la cosa sigue igual, tiene que ser difícil de llevar. David, ¿por qué sí por parte de la sociedad hay un mayor pronunciamiento y por parte de los medios de comunicación sobre el colapso y las colas del norte, y últimamente es cuando ha saltado a la palestra el asunto del colapso en el sur? Hombre, yo creo que, siendo sinceros, la realidad es que es mucho mayor el problema en la TF5, es un problema mucho más enquistado y de una solución incluso mucho más complicada que en el sur de la isla de Tenerife, y sobre todo es mucho más constante, ¿no? Hoy hablaremos de algunos datos, de la densidad del tráfico es mayor en esa zona y, por tanto, al fin y al cabo, los colapsos son mayores. Eso no quita para que también sean importantes los que se producen en el sur, que si bien generan muchos problemas para los ciudadanos, como muy bien ha explicado Raiko, que al final es un usuario, es un afectado más de todo esto. Es verdad que no son tan constantes en el tiempo. Mucha gente, mientras preparábamos este programa, nos decía, oye, es que yo hoy fui para el sur y no tuve ningún problema, ¿no? Claro, evidentemente estos problemas se producen en unos momentos puntuales que quien realmente sabe de la afección que tienen y de los problemas que generan son los que hacen ese recorrido todos los días. O sea, al fin y al cabo, quien es consciente y realmente sufre ese problema, al final, si vas un día, puedes darse la casualidad de que no pilles la cola. Pero Raiko y todas esas miles de personas que tienen que hacer esos trayectos saben que semanalmente se van a encontrar con esos atascos en varias ocasiones. Y eso genera un perjuicio que evidentemente tiene una explicación, sobre todo tiene unas consecuencias. Pérdida de tiempo, que al final es la más importante. El tiempo es valiosísimo y el tiempo incluso se puede medir en dinero, y se está perdiendo dinero por parte de mucha gente en esas colas. Pero es que además de todo eso, esto nos lleva a un gran problema que ahora veremos, porque yo creo que la principal conclusión, y yo creo que podemos empezar por la conclusión en este caso, porque es bastante evidente, seguro que muchos espectadores la tienen en su cabeza, es que aquí ha habido un problema, hablamos de más de 40 años que ha estado revisando Esaú, y todo nos lleva a lo mismo, una mala planificación. Aquí
Pero aquí se han hecho las cosas mal desde el principio, y lo que se ha hecho mal desde hace 40 años, lo que se empezó haciendo mal, evidentemente tiene consecuencias hoy que estamos pagando todos los ciudadanos, ¿no? Mira, dice un espectador, dice, estos son los políticos que tenemos en Canarias. Yo imagino que será por la cuestión de que había la posibilidad de este asunto tratarlo de otra manera y al final pues se trata, bueno, como al final nosotros hemos decidido tratarlo, que era sin contaminación, me refiero electoral. ¿Ibas a apuntar algo para irnos con más de 40 titulares que tiene el compañero Saúl, que queremos compartir hoy? Uniendo un poco lo que decía David y con los datos que ahora nos va a aportar Saúl Hernández, la última gran obra que se hizo en el sur de Tenerife, concretamente desde Santiago del Teide hasta Adeje, esa vía. O sea, a mí me cuesta creer cómo ingenieros técnicos hacen una carretera con 2 carriles de ida dirección Santiago del Teide, pero sin embargo, dirección Adeje tan solo hay un carril. O el cierre del anillo Usura que se tiene previsto Efectivamente. realizar con un carril por cada sentido, que el Cabildo ha pedido que se hagan 2 y no ha llegado a tiempo esa solicitud, y ahora el concurso, que además está pues por esa oferta baja temeraria, esa baja temeraria que se ha presentado, pues incluso puede impedir que se pueda cambiar esos pliegos de concurso y que se pueda hacer ese doble carril, con lo cual pues ahora veremos Vamos una constante. O sea, esto que acaban de contar Raiko y Esaú se repite constantemente a lo largo de 40 años. Mala planificación y errores que, como bien decía Raiko, habría que preguntarse qué técnicos han estado detrás de algunos de estos proyectos que nos han llevado hasta donde estamos, ¿no? Es que ahora precisamente están pidiendo, bueno, precisamente el candidato del Partido Socialista al Cabildo, alcalde de Guía de Isora, Pedro Martín, ha pedido apartaderos. ¿Por qué? Porque si desde... Una oportunidad cojonuda que tenía Pedro Martín para hablar de los aparcaderos hoy por eso, en Mírame Televisión. Bueno, otro día podrá hablar de los aparcaderos. Por eso Pero luego, ya que lo hagan espacios electoral, que Mírame Televisión tiene unos espacios fantásticos diseñados para eso, pero nunca en espacio de contenido periodístico. Eso lo tenemos clarísimo. Tanto Pedro como el resto de candidatos que han tenido la oportunidad. A mí por eso me sorprende. Y por cierto que le doy un saludo a los compañeros de producción, porque, como bien decía antes David, la producción de esto lleva lo suyo y de verdad, te desmoronas un poco cuando dices, wow. No salen las cosas. Efectivamente, ¿no? Esaú, vamos Empecemos. a tirar, si te parece, porque tú eres el que puedes guiar. Para empezar el repaso por la hemeroteca, lo que hemos decidido, viendo que teníamos que sacar pues esas cuestiones que citaban literalmente, explícitamente a las personas que iban a participar en este debate, y un poco para contar esta historia era contextualizarla. Es necesario contar de qué situación partimos, en qué situación estamos en este momento y cuáles pueden ser las soluciones. Para eso es necesario hablar de que estamos en la isla. Esta isla, la de Tenerife, es el segundo territorio del país con más vehículos, ahí lo tenemos, con más vehículos por kilómetro de carretera. Esto fue una rueda de prensa que hizo el subdelegado entonces del gobierno del Partido Popular en el 2 de febrero de 2000, o el 1 de febrero, se publicó el 2 de febrero de 2008, se lo publicaron todos los medios de comunicación, a partir de un estudio realizado por la Guardia Civil, por la Dirección General de Tráfico. Un documento que hemos solicitado durante estos días y que nos han denegado porque nos dijeron que es un documento interno, que el subdelegado en su día de esta formación, ahora es del Partido Socialista, decidió pues hacerlo público, pero no es un documento público, es un documento interno, y esto es lo que trascendió, ¿no? La isla es el segundo territorio del país con más vehículos por kilómetro de carretera. Yo creo que ahí ya tenemos un titular claro, es decir, sobran coches. Sobran coches en la isla de Tenerife. Tenemos más coches de los que nuestro territorio, de manera sostenible, puede soportar. Hay que decir que si hablamos de kilómetros de carretera, solo en carreteras insulares, es decir, no estamos hablando de las carreteras municipales, solo en carreteras insulares, Tenerife tiene 1.200 kilómetros de carretera. Esto, si lo ponemos en contexto, valga la redundancia, es
en una isla de 2.000 kilómetros cuadrados. Es decir, tenemos una isla llena de cicatrices de carreteras y aún así no son suficientes para dar cabida a ese parque móvil. ¿Por qué? Porque ese parque móvil es de 776.000 vehículos. 776.000 vehículos para una isla de 2 millones de habitantes. Habitantes que son niños, de gente que no tiene carneo, de personas mayores que ya no pueden conducir, ¿no? Pues de 2 millones de habitantes, de 2 millones de habitantes de la isla que tiene la isla, de 2 millones de habitantes tenemos 776.000 vehículos, ¿no? El problema es que para solucionar ese exceso de vehículos lo que se ha optado es por construir más carreteras. Y se ha demostrado que, claro, es que vivimos en un territorio muy limitado, somos islas, tampoco podemos llenar las islas de cemento, en este caso la isla de Tenerife, de cemento. Se ha demostrado a la larga que el exceso de vehículos no se soluciona. Acabo de decir 2 millones de habitantes, está hablando de 2.000 metros cuadrados, de un millón de habitantes en Tenerife, sí. Ahora es 1 millón después del crecimiento, del último crecimiento. Sí, estaba diciendo 2 millones y 1 millón. Recordaba, Víctor, 2 millones en Canarias en total. Me recordaba, Víctor, una pregunta sobre la población. ¿Dónde vive más gente, en el norte o en el sur? Eso es importante aclararlo también. Es muy reciente. Por primera vez en la historia, el área metropolitana del sur de Tenerife, tenemos ese titular también, el área metropolitana del sur supera en población a Santa Cruz de Tenerife. Por primera vez los municipios de Arona, Adeje y Granadilla de Abona tienen más población que Santa Cruz de Tenerife. Y eso sin contar a los turistas que están en la isla. Estamos hablando... Granadilla está casi ya superando los 50.000. Arona está superando los 90.000 habitantes. En Adeje se me escapa. 210.000 habitantes en total. Suman 210.000 habitantes. La autopista juega un papel. Estamos hablando de que ahora hay más gente en el sur de Tenerife que viviendo que en el propio área metropolitana, en Santa Cruz de Laguna. Que en Santa Cruz de Tenerife, que son 207.000 habitantes. Oye, después de... Decía yo que aquí la autopista entonces juega un papel importante en ese crecimiento. La autopista ha supuesto pues ese papel vertebrador con los diferentes municipios, que ha hecho a su vez que crezca. Esto de la población del sur, además... no es una cosa nueva, no es que de repente haya sido, que de repente no lo sabíamos y no hemos podido preverlo porque esto no nos estamos estudiando, no nos estamos dando cuenta, ¿no? No, hace décadas que tenemos otro titular por ahí, que la población del sur aumenta 5 veces más rápido que la media canaria. O sea, la población del sur de Tenerife aumenta 5 veces más rápido que la media total de Canarias. O sea, no solo sabían que estaba creciendo el parque móvil, sino sabían que estaba creciendo la población y por tanto también el parque móvil. O sea que la situación se conocía, se sabía que se iba a llegar. Crecía la población y crecía se sabía la población que, como decía del sur David, de la isla de Tenerife. sobran coches porque hay mucha gente y ahora hablaremos del transporte público, pero no hay soluciones más allá del transporte privado para poder hacer los recorridos que la gente quiere hacer. Hablábamos de eso, decías, Manolo, de la importancia de la autopista. Yo en ese crecimiento. He cogido un reportaje de Diario de Avisos que hizo precisamente, contando la historia en 2015, 40 años de la conquista del sur, ¿no? Lo llamó así. Es un reportaje que hizo el compañero Agustín González y hablaba de la obra que desencadenó la mayor transformación de la isla. Yo creo que se fijen en las imágenes, en esa imagen en la tele moderna. En la tele antigua, sí. Y en la tele antigua de la autopista. Quiero que intenten averiguar de un momento también en sus casas, como un pequeño juego que vamos a hacer, porque después volveremos aquí. ¿Dónde está eso? ¿Qué zona de la autopista es? ¿Qué población es la que ha crecido al lado de esa autopista? Parece, por lo menos, ¿eh? Parece, ¿no? Hablaremos de Caletillas un poco más tarde, pero me quiero ir a la segunda página de este reportaje, ¿no? A una imagen un poco más pequeña. Esa de arriba del todo, que se ve un poquito, que se ven muchos señores y un señor en medio presidiendo ese acto.
Esa persona es el gran artífice, como dice ese subrayado, que es José Miguel Galván Bello. José Miguel Galván Bello era entonces el presidente del Cabildo en la época franquista, porque Sureño y sanmiguelero. Exacto, además... El presidente del Cabildo era un señor del sur. No solo un señor del sur, sino un gran terrateniente del sur de Tenerife. Es quizás uno de los mayores terratenientes del sur de Tenerife. Además de ese papel importante que tuvo durante el franquismo en la mancomunidad de cabildos y de presidente del Cabildo de Tenerife, y ya posteriormente en la fundación de ATI, pasando previamente por la creación de UCD en la llamada transición española. O sea, es una persona que ha tenido un papel muy importante durante este periodo, pero sobre todo, por lo que lo recuerdan, sobre todo muchos empresarios que hacen y algunos políticos que hacen referencia constante a él a la hora de hablar no solo de la creación de esta autopista del sur, sino también incluso de otro eje vertebrador del sur, que es el aeropuerto del sur, que también fue uno de los impulsores del sur. Y para hablar de la autopista y del papel importante de la relevancia que tiene esta persona en la autopista, hemos escogido esta publicación del año 1990, en la que el entonces consejero Ildefonso Chacón de la JAIC, de esta formación... Agrupación Independiente de Canarias, ¿no? Sí, que nació después de la creación, exacto, de la creación de... Luego terminó en Coalición Canaria. Pues si ven en esa información, al principio de esa información se puede leer que le pide el consejero que le dé ese trocito de cinta de esa inauguración de ese tramo de los cristianos Torbiscas, que le dé ese trocito de cinta a la familia del recién desaparecido José Miguel Galván Bello. Por cierto, esta obra... Ildefonso Chacón, que era un consejero, recordarán ustedes, si no se lo recuerdo yo, de las AIC. Exacto. Y que era de origen majorero, de Fuerteventura. Sí, en ese gobierno, en ese momento, estaba en pacto con el CDS. UCD se había transformado en el CDS, estaba en pacto, pero momentáneamente, porque justo en ese momento esta obra en concreto se presenta antes de acabarse. O sea, todavía no se ha terminado la obra, se presenta porque, pues bueno, también como suele pasar en estas ocasiones, porque hay unas elecciones y es necesario pues realizar este acto público. O sea, que el corte de la cinta ya es una cosa que viene de atrás. Sí, el corte de cinta que viene de la cinta, pero todavía no circulaban coches por ahí. No, todavía quedaba un asfaltado, que quedaba terminar la obra todavía, incluso hubo problemas en los años posteriores, pero bueno, era necesario esa inauguración de esa obra y Seguimos avanzando con más titulares, Esaú. Y se realizó. Bueno, estábamos hablando de José Miguel Galván Bello y de las AIC que creó pues Manuel Hermoso, que venía, bueno, recordemos también del franquismo, del Instituto Nacional de Industria, de SODECAM, y que ha reconocido en varias entrevistas que, bueno, que él llegó a la política tinerfeña porque José Miguel Galván Bello se empeñó en que él fuera su Delfic. Y ahí los tenemos, ¿no? La creación de ATI, en el segundo congreso de ATI, en el que José Miguel Galván Bello, que está en el medio y que le aplaude Manuel Hermoso, se convierte en presidente de honor. Presidente de ATI era Manuel Hermoso, ¿no? Hagas lo que hagas, investigues lo que investigas, al final aparece un vínculo que también está ahí, yo creo que es el segundo titular, y es que todo nos lleva al franquismo, ¿no? Al final, todo esto es heredero de una forma de hacer las cosas que venía de la época franquista, en la que, bueno, pues las cosas se hacían como se hacían. Y eso tiene unas consecuencias, ahora lo veremos también, en cómo se adjudicaron estas obras, cómo se acometieron estas obras, todos los errores que se produjeron. Todas esas cosas que siguen pasando hoy en día son heredadas de aquella época. Pregunto yo, ¿era normal que esto pasara? Digo,
porque lógicamente veníamos de la época franquista Sí, y era hubo normal. una... Por eso digo que esto pasa con todo. Si analizas la sanidad, pasa con la sanidad. Al final, las personas que eran muy poderosas en aquel momento han transmitido ese poder a los que han venido después. Lo que hay que dejar claro es que en la llamada transición, y en este territorio se puede comprobar fácilmente con las personas que han gobernado, en otros también se puede hacer, quienes tenían el poder durante el franquismo, poder político y poder empresarial durante el franquismo, una vez iniciada la democracia, acabaron incluso empresarios metiéndose a política y realizando política, y los mismos políticos que eran altos cargos del franquismo acabaron siendo cargos en la democracia. No hubo una renovación en la transición, sino lo que hubo fue eso, pues una continuación con otro régimen, pero una continuación, ¿no? de ese Aportar también, de ese régimen. si me lo permiten, que bueno, en aquel entonces José Miguel Galván Bello tuvo problemas. Él fue el ideólogo para abrir, para conectar el sur y hacer esta autopista. A él se le puso, nunca mejor dicho, piedras en el camino para que esto fuera una realidad. Había muchas personas que estaban alrededor de él que no querían efectivamente, no querían que por qué iba a abrir una autopista, que qué necesidad, y él en aquellos años vaticinaba ya de que Tenerife se iba a convertir o el sur de Tenerife se convertiría en una gran ciudad que hoy en día está. Lamentablemente, que obviamente no ha habido una mente como podrá gustar más. Galván Bello en aquel momento. Claro, podrá gustar más o podrá gustar menos, pero desde luego la visión se quedó ahí, sí, ¿no? Efectivamente. A ver, lo que estaba claro es que esa infraestructura iba a cambiar, y se avisaba desde entonces, iba a cambiar la realidad de esta isla, porque demográficamente, lógicamente, iba a haber un trasvase, como así ha habido, del área metropolitana hacia el sur de la isla, y sobre todo, bueno, pues el aumento demográfico se ha centrado en el sur de la isla, donde hay mucho turista que al final se ha quedado a residir también en Canarias. Yo creo que es fundamental aquello. No nos da tiempo de entrar en por qué se hizo aquello, si también había un interés económico, que lógicamente lo había, porque como decía Saúl, al fin y al cabo eran personas que tenían sus negocios en el sur y que les interesaba tener esa conexión con el área metropolitana, con la capital, con el principal puerto, con donde se movía realmente la economía en la isla, ¿no? El desarrollo de los terrenos, sí. Galván Bello, en 1966, siendo presidente del Cabildo, acuerda con el gobierno de Franco adelantar el dinero para la construcción de lo que se llama la Gran Autopista del Sur. Veamos ese titular, ahí lo tenemos. Se hace realidad la Gran Autopista del Sur, y ahí cuenta como pues, en Madrid Galván Bello llega a este acuerdo. Esas obras ya estaban a pleno rendimiento, estamos hablando ahí del año 1966, estaban ya a pleno rendimiento en el año 1969. Veámosla. Tenerife es la mayor y más poblada isla del archipiélago canario. Sobre el mapa es un agudo triángulo atravesado por una cordillera. Una geografía difícil. Este tramo de carretera tiene su origen en Santa Cruz de Tenerife y su final en Candelaria. Y en el arranque se encuentra el enlace principal que canaliza todo el tráfico del sur. La construcción de esta obra supone una inversión de 330 millones de pesetas y un movimiento de tierras de casi 3 millones de metros cúbicos. Los martillos, la dinamita y las grandes máquinas han permitido la realización de 6 enlaces completos con sus respectivos pasos a distinto nivel para comunicar la serie de los diferentes núcleos urbanos. Para los hombres de la isla más fértil del mundo, es una necesidad salvar el contraste entre las alturas húmedas y brumosas y la primavera de las huertas ajardinadas y el tapiz tropical. Los tinerfeños literalmente han fabricado su isla. Tenerife se puede examinar de botánica, de geología, de capacidad de trabajo y de paz.
La isla del Teide, el de la nieve en el semblante y fuego en el corazón, que fue ayer el huerto singular donde las hijas de Atlante tuvieron plantados sus manzanos de oro, es hoy la tierra de la libertad, el trabajo y la belleza. Los tinerfeños literalmente han fabricado su isla. A mí es una frase que cuando la escuché, después al hacer el repaso de toda la hemeroteca, se me venía continuamente. Los tinerfeños han fabricado su isla. Yo creo que en el fondo no ha venido mal que los políticos se hayan comportado como se han comportado con este asunto ante los comicios electorales, porque les va a venir bien, desde luego a nosotros nos está viniendo bien toda esta información, porque seguramente muchos de ellos la desconocían, desconocen los titulares, los orígenes, todo lo que se ha hecho, cómo se ha contado desde el principio hasta el fin, ¿vale? Pero bueno, seguimos avanzando. De que esta frase que acabo de decir tome sentido del todo, vayámonos solo a, pues eso, a un poco más de medio año después, cómo estaban esas obras, porque tenemos más todavía de estas imágenes del nodo y hay que verlas, yo creo que es necesario. Nos encontramos en Santa Cruz de Tenerife y vamos a ofrecer una serie de interesantes panorámicas de la denominada Autopista al Sur, moderna vía de comunicación que enlaza la capital con la zona llamada Los Cristianos. Cuando el nuevo trazado esté completamente construido, serán 73 kilómetros de moderna carretera, la cual facilitará grandemente los accesos entre núcleos de importante porvenir. La antigua carretera discurría por zonas sinuosas, lo que entorpecía la fluidez del tráfico y ocasionaba penosas e interminables caravanas. Toda una serie de tréboles o pasos a distinto nivel aseguran la rapidez circulatoria e impiden los giros a izquierda siempre arriesgados. Es de destacar que el tramo Poris-Los Cristianos se ha puesto en servicio casi con un año de adelanto a las fechas calculadas. Las obras prosiguen con buen ritmo en dirección a Candelaria. Penosas e interminables caravanas, decía, ¿no? El vídeo. Bueno, pues eso que era un problema ya en los años 70, en el año 70, sigue siendo un problema hoy en día. Un mes después de esas imágenes, venía por aquí el consejero, el ministro de Obras Públicas franquista de la época, tenemos también ese recorte, a inaugurar esos tramos que acabamos de ver, y ya se daban pues por abiertos para que pudiera circular. Es decir, en el año 1970 ya la autopista del sur hasta el sur de Tenerife, esto es importante aclararlo porque incluso se puede leer por aquí y por ahí que la autopista no estaba terminada. La autopista se terminó con esos carril por sentido hasta Los Cristianos, ¿no? Lo que pasa es que ahora veremos que esa autopista, sobre lo construido continuamente, se ha ido creciendo. Es verdad, también algún desdoblamiento más, pero se ha ido creciendo en ancho. Aunque se haya llamado carriles, ¿no? Sí, desdoblamiento, creciendo en carriles hasta, bueno, primero en 2 carriles, 3 carriles y todo eso, ¿no? Bueno, este tramo que acabamos de ver, que se realiza entre Santa María del Mar y los túneles de Güímar durante 1976, se encarga la constructora Sato. Sato es un nombre que creo que nos tenemos que guardar también para luego. Sato, con S, una constructora. Y en el 78, impulsado por Galván Bello, se inaugura el aeropuerto del sur, Reina Sofía. Con lo cual, eso obliga a que se anuncie la primera nueva obra que se realiza en la autopista, que es la de el tramo que se realiza desde, aquí lo tenemos el siguiente titular, el tramo que se realiza desde el aeropuerto Reina Sofía hasta los túneles de Güímar, para crecer en carriles. Entonces, ¿no? Ahí Galván Bello anunciaba que pronto comenzaría la obra de Los Cristianos, pero falleció solo viendo pues
la inauguración del nuevo tramo inaugurado, que sí tenemos también, lo pueden ver ahora en hemeroteca, de 2 carriles ahí lo tienen, de 2 carriles por sentido, que se inauguró pues en el año 1900, quiero recordar, sí, 1978. Bueno, 1982, perdona. Tenemos que hacer un breve alto en el camino para la publicidad. A la vuelta de publicidad le seguimos contando más noticias acerca de esta hemeroteca, de este repaso que estamos haciendo de más de 40 años de historia de la autopista del sur, que ahora tiene un problema, el colapso. Seguimos hablando de la TF1. Esaú, nos quedamos en el momento en el que se inauguran ya las dos vías, sí, los 2 carriles. Y había anunciado Galván Bello antes de fallecer que se iba a hacer ese tramo desde los túneles de Weimar hasta el aeropuerto. Bien, pues en ese tramo debutaría el que iba a ser el gigante Traicesa de José Miguel Concepción, como en ese momento una subcontrata de la subcontrata que se encargaba de la obra, según él mismo reconoció en esta entrevista, en la que decía que debutó con cubiertas y dragados para el desdoblamiento de la autopista del sur, los túneles de Weimar, ¿no? Ahí es donde nació ese gigante en Tenerife, después de que José Miguel Concepción se trajera la empresa de su padre desde la isla de La Palma a la isla de Tenerife. En ambas obras nos encontramos a Cubiertas y Mesop, que es una fusión previa de ambas con Entrecanales, una de las constructoras, como decía David, pues que tenía mucho que ver con el franquismo, una constructora cabecera del franquismo, que se convirtió pues en la actual Acciona. La ACS de Florentino Pérez actualmente es esa Dragados que todavía vemos hoy en día, y que también durante el franquismo incluso el Financial Times publicaba que tenía mano de obra esclava franquista. O sea, estamos hablando de una época en la que las empresas tenían una relación con la dictadura muy, muy clara, ¿no? Incluso en sus consejos de administración. Esa obra se termina y se anuncia la obra desde el aeropuerto hasta Torbiscas, que estaría lista antes del año 90. Esa obra que hablábamos al principio de Galván Bello, que iba a estar lista en el año 90. Esto que estamos viendo y que han avanzado los compañeros, ahora comentaremos, pero en 1994 ya se empiezan a sufrir las colas en los accesos de las Américas y los cristianos. Es decir, una vez inaugurada, dice luz verde al nuevo acceso a Playa de las Américas. Exacto. Y ahí se ve una fotografía de la cola. Una vez terminadas esas obras de las que estamos hablando al principio, que estaban recién, no se habían incluso terminado en el año 90, para las elecciones de 1991 no se habían terminado. Ya en el 94, después de haber terminado esas obras en esa zona, el tramo de Aeropuerto Torbiscas, ya uno de los accesos era nuevo, el acceso de las Américas, pues ya el acceso nuevo de las Américas en el 94 ya estaba teniendo graves problemas de tráfico, y ya pues los conductores lo estaban sufriendo, pese a ser muy reciente la obra. Se hacen obras nuevas, pero no resuelven los problemas de tráfico, al contrario, generan problemas de tráfico, porque esos problemas realmente no existían antes. Es decir, se hacen obras mal planificadas y con fallos técnicos a la hora de prever precisamente, que es una de las cosas que tienen que prever este tipo de infraestructuras, pues la densidad del tráfico, ¿no? Yo creo que ese es otro de los grandes titulares. El trabajo de Galván Bello empezó la mala planificación. Sí, a ver, una cosa es la idea, es decir, vamos a conectar con una autopista el sur y la capital. Oye, esa idea es buena, claro, ¿quién va a decir que no? Es el desarrollo económico de la isla, es importante, por supuesto que sí, y sobre todo es importante para el desarrollo del sur de la isla. Otra cosa es cómo se acometa esa idea, ¿no? Y cómo se ejecutaron esas obras, cómo se ejecutaron esos proyectos y las consecuencias. Hablando de esos errores, ese año 1994 el gobierno de Canarias tuvo que desembolsar 234 millones de euros a la promotora Punta Larga, del empresario hoy encarcelado Antonio Plasencia,
por no prever la necesidad de un enlace en Añaza, pese a que existía un centro comercial que necesitaba de esa infraestructura, pero no se previó ese enlace y tuvo que realizar esa obra de urgencia. No solamente el centro comercial, sino que ya ahí había una población importante que era la del barrio de Añaza, ¿no? Sí, pero como además el tráfico, esa afluencia de tráfico era mucha porque iba mucha gente al centro comercial, era necesario ese enlace y tuvo que el gobierno hacer una obra de urgencia que no previó en ese momento. Hablamos de Antonio Plasencia porque Antonio Plasencia en esos años pues se vio extraordinariamente beneficiado por estas obras de la autopista. No solo consiguió este enlace, no solo se le concedió en el año 1997 también el enlace a Las Galletas, sino que además durante la adjudicación que le dio el Gobierno de Canarias para que esa zona que estábamos viendo antes de Caletillas, de ese desarrollo que se hizo en su propio suelo, el propio suelo de Antonio Plasencia, se hizo ese desarrollo urbanístico, además de la Rambla, le adjudicaron los enlaces a la autopista del sur, año 1997. Una autopista del sur que muy pronto volvería a modificar esos enlaces que Antonio Plasencia pues había sido adjudicado. Obras sobre obras que estábamos hablando, pese a que en el 94 el Gobierno de Canarias y el Cabildo ya sabían que el principal problema de la isla era el que vimos al principio, en el año 2018, que era la densidad de vehículos por kilómetro de carretera. Ahí lo tenemos. Es curioso, ¿no? Porque al final es que pasa hoy en día. Se genera un problema y se venden soluciones para ese problema que se ha generado, que han generado las propias administraciones que han planificado mal esto. Y eso pasa hoy. O sea, hoy tenemos un montón de problemas con las colas de la TF1 y también con las colas de la TF5 y solo vemos que titulares buscando soluciones que dentro de unos años veremos que son soluciones que se acometerán, serán fallidas y volveremos a escuchar otros titulares buscando soluciones a esos problemas. Pero el problema ya no es eso, sino que cuando termina la propia obra, la conclusión de la propia obra, porque estamos hablando de obras bastante complejas, sí, lo son, ya prácticamente no valen de nada. Yo recuerdo años atrás, no hace mucho tampoco, cuando la TF82, la carretera que va desde Santiago del Teide, pasa por Guía de Isora, llegaba al municipio de Adeje, al denominado cruce de la Atalaya. A partir de ahí se hizo el primer tramo de autopista hasta la zona desde el cruce de la Atalaya hasta la zona de Miraverde, aquel trozo que es relativamente poco, son varios kilómetros, 10, no creo que llegue a 10 kilómetros, pero aquello se abrió y ya estaba colapsado. Ya había un grave problema para entrar a la playa de las Américas. Yo creo que esa es la foto, ¿no? O sea, se inaugura la vía y ya está colapsada. O sea, ya era un auténtico problema porque todo el mundo se quería incorporar a esa entrada, la primera entrada de Playa de las Américas, para entrar justamente por la zona de San Eugenio y ya estaba colapsado. Es decir, que todo lo que se ha venido haciendo no vale de nada cuando se inaugura la obra. Sin ir más lejos, por ejemplo, una obra muy reciente en la zona de Las Chafiras. O sea, los empresarios pusieron el grito en el cielo porque era deficiente. O sea, los vehículos pesados, a nadie se le escapa que el polígono de Las Chafiras es un polígono donde aglutina muchísimas empresas, sobre todo camiones, transporte pesado, pues ya no valía absolutamente nada. Hubo que hacer un nuevo modificado, tuvo que tener un nuevo dolor de cabeza para todas las personas y ya estamos viendo... Gastar más dinero público. Efectivamente. Vamos con más titulares, por favor. Sin embargo, aunque en ese momento, en 1994, tanto el Cabildo de Tenerife como el Gobierno de Canarias decían que el índice de crecimiento del parque móvil era una tendencia notablemente acentuada, en vez de apostar claramente por el transporte público, soluciones de transporte guiado o lo que fuera, ¿qué proponen? Pues volver a hacer obras en esta autopista, en este caso la ampliación de los 3 carriles por cada sentido, de los 6 carriles. Esta obra prometida en campaña se va a adjudicar, pero después de que el entonces presidente de la patronal de constructores, Antonio Plasencia, aquí tenemos también esta información, pues es la siguiente información. Esto hablábamos de prometida en campaña. Antonio Plasencia pues
presiones diciendo que la autopista ya se va a quedar inútil en 2 años, que en 2 años Denme carreteras o hagamos carreteras porque esto se va a petar. Incluso no habían soluciones incluso para le el dice transporte algo, público, como ustedes proponían, incluso le dice no al había gobierno, propuesta. incluso le dice al gobierno cómo tiene que ser la licitación, cómo deberían hacer la obra En aquel momento en era diferentes consejero tramos. Del gobierno Antonio Castro Castro Cordobés. Pero esto es maravilloso. O sea, tenemos a Antonio Plasencia, un empresario corrupto que está en la cárcel ahora mismo. Los constructores acusan de especular con el suelo los ayuntamientos, ¿no? Yo creo que esto es la realidad que hemos tenido de quienes han manejado realmente los hilos en esta tierra, ¿no? En 1999, Fomento adjudica las obras de ese tramo del que hablaba Raico, que es el Torbiscas-Armeñime. Por 2.190 millones de pesetas en ese momento. Ese tramo tiene que realizarse en unos 25 meses, pero no, 3 años después de lo previsto, esa macro obra pues se termina. Además, en ese momento de la inauguración, lo que ya llama la atención el subtítulo es incluso en el coste de la obra, ¿no? De lo que ha terminado por costar esa obra, que al paso de pesetas de nuevo son, pues, en vez de 2.160 millones de pesetas, 3.000 millones de pesetas, aumentó, y además se tardó pues 3 años más. Y vuelve las colas. Otra vez, hay que hacer más tramos. Vuelve las colas. Aunque se haya hecho ese trabajo, en esa misma zona, vecinos y empresarios dicen que están hartos de las colas en Guasa y las Chafiras. 2004 estamos hablando, Esaú. Fíjense, Sí. aquí ya se unen los empresarios que les venía del 10, pues esa conectividad y ampliar esa autopista, pues con los vecinos que decían, oye, que tenemos colas, que esto está petado. Sin embargo, el transporte público ahí quedaba. Siempre en un, no segundo, tercer plano. Esaú. Y entonces el Cabildo ofrece pues más medidas, pero más medidas constructivas, y esta es la supuesta solución al caos circulatorio del sur. Esta es el enlace de San Isidro, la rotonda de San Isidro. Esta obra es importante, yo creo que se queden con esta obra, porque estamos hablando de la misma rotonda cuya obra se debía parar según un informe técnico del Cabildo, pero ese informe técnico se ignoró. Esta información es del compañero, de David Cuesta. La más reciente, de miramtv.com. Hablando del caso Carreteras, una de las investigaciones de Fiscalía del caso Carreteras es una obra que se debía parar, que el técnico del Cabildo dijo que se debía parar porque estaba creciendo mucho el sobrecoste, 4,5 millones de euros ahí pueden leer de sobrecoste. Sin embargo, esa obra no se paró y siguió adelante. A eso le añadió 2 puentes. Porque se hicieron 2 puentes en la zona de San Isidro. O sea, es que claro, en aquel entonces gobernaba Jaime González Ceja y bueno... Alcalde del Partido Socialista. Era alcalde del Partido Socialista en ese entonces, y demandaban que no valía solo un puente, sino tenían que hacer 2 puentes, efectivamente, que, bueno, pues uno sale, es el que enlaza de la zona de los Cardones, que llega justamente más cercano a la zona del aeropuerto, y luego el otro puente que está hablando en este caso, Esaú, que es la conexión con la zona de El Médano, San Isidro y los centros comerciales. Seguimos con más titulares. Y es en ese momento en el que aparece Ricardo Melchor y dice, no solo hagamos esto de la ampliación de la TF1, de los 3 carriles por cada sentido, sino además el tren del sur. Y no como proponía la gente, no hagamos el tercer carril, hagamos el tren en el donde iría el tercer carril. No. Son complementarios, no son sustitutivos. Y entonces es cuando se introduce pues esa idea de hacer el tren del sur ya más en serio, en ese año 2003. Entonces los empresarios del sur y del norte de Tenerife y el grupo de gobierno insular acuerdan mutuamente impulsar además nuevas soluciones, que una de ellas es el puerto de Granadilla. Comentan que el transporte pesado que bloquea el tráfico de
de la autopista pues no sería necesario, ya que esas mercancías podrían llegar por puerto. El puerto de Granadilla, es que claro, Ahora, no nos da tiempo de pararnos en todos los detalles, pero como decía antes con los 2 puentes en el caso de San Isidro, la historia del puerto de Granadilla daría para otro programa especial. Otra, cómo nos la han colado. Por cierto, veíamos hace pocos días como 4 empresas se han tenido que ir al puerto de Las Palmas de Gran Canaria. Pero la han colado. Haríamos a eso. Ojo, porque el puerto de Granadilla es Estado, es Europa. Es todo, nos la han colado todos, pero lo fuerte es que se puso sobre la mesa como una solución precisamente a los problemas del tráfico. Otra de las grandes mentiras alrededor del puerto de Granadilla que, insisto, nos han colado, ¿no? Un informe del Observatorio Medioambiental donde se dijo que ese puerto sería nulo porque no había capacidad, no podría tener la operatividad, sobre todo por las condiciones climatológicas. En aquel entonces, la exalcaldesa Carmen Nieves, Gaspar Rivero, que precisamente va en las listas de Nueva Canarias ahora, por esta isla de Tenerife, y en aquel entonces Antonio Cabrera, concejal de Sí se puede, pues ponían el grito en el cielo con esos informes y decían que ese puerto que no era viable, y a día de hoy, lamentablemente, hemos visto cómo el despilfarro de dinero se ha ido a ese puerto que de momento no sabemos muy bien para qué lo queremos. Puerto Granadilla proponían los empresarios y el cierre del anillo insular. En ese momento salían pues los ecologistas y decían, que solicitaban que se paralizaran las obras de ese anillo Que, por cierto, insular. hoy en el debate de análisis que teníamos previsto, al margen de los políticos, además de estar la patronal que hemos citado aquí en reiteradas ocasiones, FEPECO, su actual presidente, el actual presidente de FEPECO, Óscar Izquierdo, ya vemos a los ecologistas. Por eso hoy iban a estar también los ecologistas, concretamente Fran Castro de Ben Majek. Ecologistas en Acción, sí. Ecologistas en Acción. Seguimos. Ahí ya vemos ya las reivindicaciones que hacían los ecologistas en aquel momento. Sí, hablaban del desequilibrio territorial que podría, además del daño medioambiental que podría haber entre el norte y el sur, y también se pusieron a esa idea de Ricardo Melchor del tren del sur, hasta el punto que plantearon, esto es una propia hemeroteca, pero plantearon una gran batalla contra el cabildo judicial, tumbaron en 2 ocasiones el plan territorial del tren del sur, que terminó saliendo pues muchos años después de lo que estaba previsto en el año 2015. El plan del tren del sur, como decía, no consiguió salir en 2015, y esta obra de la que estamos hablando, de la ampliación de los 6 carriles, también hasta 2014 era una obra que tenía que también 36 meses y estuvo casi una década esperando a que se terminara, y con un sobrecoste también muy alto. Pero quería centrarme en el sobrecoste que habían tenido las obras anteriores para las instituciones canarias y que tuvo que asumir el Fomento para poder realizar esta nueva obra de la ampliación de los 3 carriles. El Cabildo asume, este es el titular. Sí. La autopista del sur ese para mejorar. esa información que estaban viendo antes era que Fomento asumía el sobrecoste de las carreteras dentro del convenio dual. Ahí están el sobrecoste del que estábamos hablando, de la autopista, de la vía del tramo de Torbiscas-Armeñime, y está también la 3 de Mayo, que por cierto también era una obra de Torbiscas-Armeñime, era una obra de dragados, y la 3 de Mayo era también de Traicesa. Pues bien, el Cabildo asume en 2014 esa obra después de 10 años de retraso, sin incluso darla por terminada. Simplemente dice que por seguridad, pero que la obra de la autopista pues, es un desastre y que no está terminada, y aún así la vamos a asumir como responsabilidad para poder adecuarla. Incluso se gastan 1 millón de euros más para poder adecuarla, pero la obra pues llegaba a eso, con una década de tarde, y además con un sobrecoste de casi el doble, que la había realizado además Dragados, que ya había tenido una experiencia de sobrecoste, y aún así pues se la adjudicó, y aún así se volvió a ver el sobrecoste de casi el doble en la obra de la ampliación de los 3 carriles, que supongo que todo el mundo en su casa recordará porque duró una década de obras, ¿no? Los sobrecostes, que yo creo que es otra de las pequeñas paradas que tenemos que hacer obligatorias, porque es otra de las claves. Lo hemos dicho muy por encima, pero al final
En todo esto estamos hablando de dinero público que se ha malgastado, que se ha gastado, desembolsado de manera irresponsable. Y ahí los datos de los sobrecostes, que probablemente se puedan calcular, yo creo que es otro segundo paso después de este inmenso trabajo de Saúl Hernández, calcular cuánto nos hemos gastado de más en una infraestructura o en unas infraestructuras que se han demostrado ineficientes. No, y además no solo el sobrecoste, sino la división de la obra en diferentes paquetes, porque mientras se hacía esa obra de la TF1, de los 3 carriles, que esa obra incluía pues enlaces, esa obra incluía pues paradas de guaguas, esa obra incluía mantenimiento, mientras se pasaba todo eso, pues se le adjudicó otro contrato para el mismo espacio de obra de la TF1, llamado embellecimiento de la TF1 a una empresa. ¿A qué empresa? También a Traicesa, a esta empresa de José Miguel Concepción, y es precisamente este contrato el que todavía está investigado en el caso Carreteras, porque se entiende que se ha hecho un doble pago, porque Traicesa además era la concesionaria del Cabildo para el mantenimiento de esa carretera, con lo cual estaba cobrando 2 veces por una misma labor. Además, el Cabildo le había dado ese mismo año el concurso, había ganado Traicesa el concurso para la realización de las paradas también de guaguas de la autopista, con lo cual estaba haciendo varios trabajos a la vez en el mismo territorio. Los grupos ecologistas, además de oponerse al cierre del anillo insular, además de oponerse al tren, se pusieron a las obras del dique de Granadilla. Famoso es no al puerto de Granadilla y las manifestaciones que hubieron tan multitudinarias, pero como decía Raico, ahí tenemos ese titular, ¿no? El puerto sería inseguro e inviable el 60% del año. Esto es un informe que hizo un capitán de la Marina Mercante a petición del tribunal por solicitud de entonces los ecologistas en este caso de ATAN. Es decir, además de los motivos medioambientales, del famoso Cebadal que recordaremos todos, pues está este motivo de que el puerto no iba a ser practicable, no iba a ser operativo. Las obras del puerto fueron adjudicadas en el año 2007. Y quiero que presten atención... En plena crisis. Sí, quiero que presten atención a las empresas adjudicatarias. Antes les pedí que recordaran un nombre. Tú lo tienes por ahí apuntado, sí, ¿no? Sato, vale. Además de promotora Punta Larga, y vemos que está Sato, es una de las empresas adjudicatarias de esta obra del dique exterior. Antonio Plasencia, el empresario de promotora Punta Larga y uno de los beneficiarios de ese contrato, pues realiza una entrevista, y lo tienes, y pues estaba temeroso de que el juez parara la obra de Granadilla, puerto, ¿no? Y ahí cuenta que es necesaria, como lo decíamos, porque va a solucionar los problemas del tráfico, ya que va a poder pues encargarse de ese transporte de mercancías que hace el tráfico pesado. Bueno, eso sería posible o real si no hubiera pasado esto que vamos a ver. Las malas condiciones del puerto de Granadilla provocan que 4 empresas se marchen a Las Palmas. Como decía el compañero Raico, ese informe del Observatorio de Granadilla, ese informe del capitán de la Marina Mercante, que también hizo el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, pues ya lo avisaba, pero ha pasado. O sea, esto es un titular de hace unos días. El puerto de Granadilla es impracticable, con lo cual esa solución para el tráfico se ha demostrado de momento que no es real. Pero les pedía que se quedaran con ese nombre de Sato, porque como decía David, uno se queda preguntando si hay intencionalidad en que en que las obras no solucionen nada, y si hay algo detrás, si el interés general, que es por el que se realiza la obra pública, no es el que prima, sino es el interés particular. Bueno, pues quiero que vean el siguiente titular. Tenerife fue noticia nacional por esto. En la operación Leso se descubrió una de esas obras que supuestamente se realizaron después de un pago de sobornos, y es esta del puerto de Granadilla, y esos pagos de sobornos OHL la trama que incluye pagos en Tenerife. Exacto, OHL Sato
Sato es la filial portuaria de OHL, del gigante de Villarmir. Y una noticia que cuenta Canarias 7, contaba en aquel momento Canarias 7. Seguimos avanzando. Contaba el otro día Canarias 7. Y entonces, pues, esta empresa fue la que está siendo investigada en la gran operación Leso, ¿no? Sato y OHL han vuelto a hacer noticias estos días en Tenerife, estos días por las colas de la autopista y por las soluciones. El anillo insular. Sato es la empresa también, la filial de OHL, que ha presentado esa oferta temeraria que ha bloqueado de nuevo el cierre del anillo insular. Además, como bien recordábamos antes con Raico, ese cierre de anillo insular que de momento, si esta oferta temeraria se permite, impediría que ese 20% de diferencia con el precio que pone el gobierno de Canarias se pudiera utilizar para realizar esa ampliación a 2 carriles por cada sentido, con lo cual habría que sacar otra adjudicación. Raico, un matiz ¿querías solo. matizar algo? Puentes que no llevan a ninguna parte, puentes ciegos, no sirven absolutamente para nada, están ahí pues por estar, 14 millones de euros. Un dato para tenerlo Es decir, en cuenta. se generaron infraestructuras Hicieron que luego puentes, llegaron a nada. hay puentes, efectivamente, hay puentes que son ciegos, que no llevan a ninguna parte y que su valor, por allá por el año 2006, están valorados o se valoraron en... Que en definitiva 14 eso millones viene de euros. a confirmar la falta de hecho, planificación. el Es decir, informe de hacemos la- cosas aunque luego no las vayamos De hecho, a una utilizar. de las soluciones que proponía la DGT, además de eso que parecía una locura cuando lo proponían los ecologistas, que era apostar por el carril Busbao, la DGT pone sobre la mesa esa apuesta por el carril Busbao, decían la mejora de esos accesos, porque, como dice Raico, hay algunos muy infrautilizados y otros que están bloqueados, ¿no? David, y la gente se estará preguntando, bueno, y toda esta historia que nos ha contado, que es la historia que han contado los medios de comunicación, ahí hemos visto titulares de múltiples medios de comunicación, principalmente de la prensa escrita, sobre este asunto, mucho se ha contado en radio, también mucho en televisión, incluso en la Filmoteca Española, a través del Nodo. David, al final, ¿qué nos viene a decir a los usuarios, a los que conducen? ¿Qué es lo que ha pasado durante todo esto? Bueno, pues yo creo que lo decía Saúl ahora casi de pasada, pero es muy importante. Durante mucho tiempo, en las grandes obras, en las grandes infraestructuras, ha primado más el interés particular de determinadas personas, de determinados empresarios, de determinados políticos con vínculos con determinados empresarios, que el interés general, que el interés de todos los ciudadanos. El puerto de Granadilla es el mejor ejemplo, pero al fin y al cabo todo este recorrido de la TF1 lo que nos ha mostrado es que se ha pensado más con el bolsillo de algunos que, en este caso, con el interés pues, de todos los ciudadanos, más allá de que, evidentemente, el desarrollo de infraestructuras y el desarrollo viario ha supuesto un avance en la movilidad en la isla de Tenerife importante, pero se ha hecho tan mal, se ha planificado tan mal, que al final esto no solo lo pagamos con esas colas que padecen, sobre todo los usuarios diarios de esa vía de la TF1, sino también con la cantidad de dinero que se ha ido ¿Para quién por se el ha sumidero. Lo queríamos preguntar hoy. Porque Nosotros lo queríamos preguntar, que insisto. muchos millones de euros se hayan ido por el sumidero, yo creo que es algo que nos debería hacer reflexionar, porque eso es un dinero invisible, que no lo notamos, que no notamos que lo perdemos, pero que lo estamos perdiendo y que sobre todo no se invierte en otras cosas que son, seguro, pues incluso mucho más necesarias. Insisto, David, todo esto lo íbamos a contar, y no solamente con la representación política, sino con la representación de organizaciones como FEPECO, que las hemos visto y jugado un papel muy importante, o de los propios ecologistas, que bueno, ya mostraban su disconformidad por cómo iba cambiando, cómo se iba produciendo todo este asunto. Insisto, no es un problema de ahora, es un problema de hace 40 años y que hemos ido contando a lo largo de toda esta noche. Vamos a darle voz a la gente. Yo quiero que escuchen algunas. Teníamos hasta 4 baterías totales, además de un montón de material para compartir con todos ustedes esta noche. Quiero que escuchen esta reflexión de los usuarios. Yo entro a las 10 de la mañana y tengo que salir ya. Tengo que salir ya y no es solución. A las 9 de la mañana, una hora antes, tengo que salir para poder llegar a Los Cristianos, que son 5 minutos. Es una autopista.
qué es lo que vives en la autopista? Pues que vas a vivir una inmensa cola, eso lo sabe todo el que venga al sur en las horas puntas. Y para allá y después por la tarde de Adeje para acá, eso es criminal. Eso puedes tirarte de Adeje aquí a Guasa 1 hora y media, 2 horas, contando que no hayan accidentes. La verdad que venimos a hacer trabajos por la mañana y sufrimos bastante las colas, sobre todo la entrada y la salida del sur, a las 3 de la tarde. Sobre 8 y media, 9 se empiezan a sellar las colas en la entrada de Guasa también, muchas colas ahí. Y en la salida hay que salir temprano para acá, porque si te cogen las colas te pegas ahí hasta las 5. ¿Cuánto tiempo tardas en tu trabajo, de tu casa al trabajo? Hombre, si no fuera la cola tardaba 15 minutos, con cola tarda 50 minutos, 40, 45. ¿Y esto es todos los días? Todos los días, todos los días. Está olvidado, el sur de los túneles de Guima para abajo, para los políticos no existe. No sé cuál es la solución. Falta de inversión seguro. Tendrá que haber solución, pero la verdad que, no sé, hacer más carriles o no sé, algo así. Siempre, todos los días, la misma historia aquí. Sí, lo paso a diario. A cada momento, lo mejor de un trayecto de 15 minutos, te pegas 40 minutos o 1 hora. Los clientes a veces con miedo de no llegar al aeropuerto con tiempo. ¿Sufres las colas diariamente? Sí, siempre más o menos cuando vamos a trabajar a las 4 al mediodía se forma la cola a través de todas las Américas y es imposible. A diario. ¿Y qué tal? ¿Qué te parece? Pues resignación ya. No queda otra que aguantar. Ya tenía que haber salido de mi trabajo y todavía no he llegado al garaje. ¿Y esto te pasa mucho? Habitualmente en este turno todos los días. Desde las 3 y media hasta las 6 de la tarde duran las colas aquí en este sentido y por la mañana en el otro. ¿Y los pasajeros qué suelen decir? Se suelen quejar mucho por los retrasos. Todos los días. A partir de las 4 más o menos es cuando se pone así. Qué pena. Quiero escuchar más. Queremos ver más. Todos los días. Hoy nos escapamos porque tuve que llevar al niño al médico y ahora lo dejé en el cole, pero si no, para ir a trabajar a las 9 es una locura. Y por la tarde al volver sobre las 5 y media, 6, pues lo mismo, pero de vuelta, pero a diario. Hasta 1 hora me he pegado yo de Torbiscas hasta aquí, hasta las Chafiras. Sobre las 8 y media, 9 de la mañana, eso ahí es mortal. Te pegas ahí 15 minutos, media hora, para llegar a los Cristianos o las Américas. Entre las Chafiras y los Cristianos, ¿no? Sí. A diario, todos los días para ir a trabajar, ya sabes que tienes que salir mínimo 1 horita y media antes para hacer 19 kilómetros, que es donde está mi puesto de trabajo aquí en Playa de las Américas. Lo de los atascos en la autopista es prácticamente todos los días, hasta antes de la entrada de los Cristianos, hasta la zona donde está Guasa, que está la intersección de los coches que bajan de arriba de Busanada, del Valle de San Lorenzo, y el atasco llega casi siempre hasta San Isidro. ¿Por la mañana que te mueves al trabajo? Sí, sí, sí. ¿Y cuánto tiempo tardas en recorrer esa distancia? Unos 12 kilómetros tardo aproximadamente 35 minutos, 40 minutos. Vivo en Yacorpino y trabajo en Playa de las Américas. ¿Y sufres esto de las colas a diario? ¿Eres conductor? Todos los días. Un sufrimiento en la autopista, sobre todo los viernes, que es impresionante. Esto no sé si los políticos pasan por aquí o no lo ven, o se dan la espalda, pero esto es día a día. Si hubiera buen transporte público, ¿tú te moverías a tu trabajo? Pues sí, sería buena idea. Si hubiera buen transporte público y puntual, por supuesto. El transporte público está muy caro y tú para coger el transporte público tiene que ser algo que sea más barato que tu coche, que te sea más rentable. Estamos atrasados en temas de carretera en el sur, estamos totalmente atrasados. Hay que ir con antelación, salir antes o como 1 hora antes, si tienes que ir a recoger clientes, y así, ¿sabes? Y cada día lo que pasa, el suplicio de todos los días. O sea, que esto ya se aprende a convivir con ellos. Sí, tenía que acostumbrar y adaptarte y no coger nervios y así es lo que hay. Bueno, ¿tú qué opinas de las colas? De las colas, eso es horroroso. Esos son colas que da vergüenza. ¿Conoces los atascos que se forman a diario? Diariamente, sí, los conozco perfectamente. Te ríes, ¿no? Sí, porque es algo innato a todos los días. Ya es una cosa normal. Las colas en el sur son normales todos los días. Gente que a lo mejor vive a 15 kilómetros de los Cristianos, desde Las Galletas a los Cristianos, que son 15 kilómetros, pueden tardar 1 hora y media. Entonces es que es imposible así.
tráfico sobre todo está en la autopista y después, claro, como se concentra tanto, la gente pues tiende a ir por las carreteras secundarias y también se forma tráfico en las carreteras secundarias, o sea que ya no hay escapatoria por esta zona. Yo vivo en el norte y trabajo en el sur, y entonces yo me gozo las colas por todos lados de la isla. Y la verdad que o bien hay muchos coches o bien hay mucha gente trabajando en la carretera. Infernal. No se puede trabajar. Normalmente una carrera que lo da para el aeropuerto en 20 minutos lo tienen que hacer en 1 hora y 10 minutos. O sea, se juntan todo. Guaguas, camiones, los rentacar, todo. Bueno, la gente es la que se ha expresado, la gente lo que quiere es soluciones, la gente pues no entiende de planificaciones, de túneles que van o no van a cualquier lugar, de opciones políticas, de quién es el alcalde, que de un color o de otro. La gente no entiende eso, la gente lo que quiere es pues tener comodidades y no tener dificultades y tener alternativas. Y el problema es que la gente, hay una respuesta que se produce mucho y no sabemos cuál es la solución. Pero la solución que nosotros podemos aportar es, me refiero a los ciudadanos, es al final, bueno, pues optar a lo mejor por el transporte público. Pero claro, decía el otro señor, fíjense, había un señor que decía el transporte público es muy caro y el que conducía la guagua dice, sí, pero esto está petado, ya yo tendría que estar en mi casa y miren cómo estoy. Es que al final esto es una sin razón. Y al final la gente tiene una gran razón que, desde luego, hoy hubiera sido muy interesante poder escuchar, había interés, insisto, por todas las partes, al final no ha podido ser. Esa uno tenía que haber estado aquí contando esto, que es sencillamente lo que han narrado los medios de comunicación a lo largo de estos 40 años de historia. Nos teníamos que haber quedado David Cuesta y yo junto a políticos, a ecologistas, a alcaldes del sur de la isla, a empresarios, y al final, desgraciadamente, no ha podido ser. Pero la realidad está ahí. E incluso Raico Vargas no tenía que estar aquí, porque Raico Vargas estaba en lo alto de la montaña para contarnos su experiencia como comunicador, que además ciudadano que vive a diario este problema. Así nos lo contaba Raico, no desde esta mesa, sino desde la montaña de Guasa. Vemos cómo tenemos a nuestras espaldas bueno, pues la TF1 y cómo momentáneamente se va parando el tráfico, lo que va haciendo que, bueno, a medida que van pasando las horas y que, bueno, transporte público, privado, gente saliendo de sus puestos de trabajo, pues se amontonen y vaya por sectores paralizándose prácticamente el tráfico, donde hoy, bueno, pues una retención que puede durar aproximadamente 1 hora y que es un dolor de cabeza para muchos conductores, pues lo normal, siendo un viernes, es que estén mínimo pues parados 1 hora y 20, 1 hora y 30. La salida de los cristianos es uno de los puntos negros, bueno, pues en este caso el acceso que llega desde la zona turística de los cristianos, que se complica mucho más cuando llegan los barcos al puerto de los cristianos, pues bueno, hace que se paralice. Luego lo que es la salida de la zona del Siam Mall, del centro comercial de Siam Mall, porque hay una salida, desde la zona de Playa de las Américas, concretamente para que se ubique desde la Policía Nacional, que une esa rotonda con el Siam Mall, y si seguimos para atrás, pues la zona de Miraverde, la entrada a Fañabé, otro centro comercial, Gran Sur. Esos quizás digamos que son los puntos negros que tiene la TF1 actualmente, aunque obviamente en circunstancias normales. En circunstancias extraordinarias, con un accidente o una avería, esto podemos decir que prácticamente se paraliza toda la TF1 desde Adeje hasta la zona de Parque de la Reina. Bueno, hasta aquí esta pequeña parte del gran trabajo que queríamos compartir con todos ustedes, y nos hemos tenido que limitar a sencillamente un repaso a través de hemeroteca, de videoteca, de lo que ha sucedido a lo largo de 40 años de historia. Desde luego la solución no es fácil, pero tenemos que ponernos todos, absolutamente todos, ciudadanos en primer lugar, tomando conciencia, políticos evidentemente, a los que les daremos la responsabilidad pues en unos días, los que tendrán la responsabilidad dentro de 1 mes y medio, cuando decidamos elegir quienes nos van a dirigir en los ayuntamientos, en los cabildos, en el gobierno de Canarias, por supuesto el gobierno del Estado, e incluso Europa, que juega un papel importante en todo esto. Pero, y por supuesto, tendremos la oportunidad de decidir nosotros quiénes pueden mudar esto, quiénes pueden mudarlo.
mejorar, avanzar, pero con conciencia, con planificación, que al parecer es lo que ha faltado. Señores, muchísimas gracias a todos y muy buenas noches.